Algunas personas, más que un oficio, eligen una manera de mirar el mundo. Y desde esa mirada, todo lo que tocan, ya sea una palabra, una página web o un vídeo que dura apenas unos segundos, se acaba convirtiendo en una pequeña forma de contar quiénes somos. Nuestro invitado de hoy empezó con la palabra. Periodista de formación, filólogo de vocación, pasó por la radio y la prensa antes de descubrir que la creación no entiende de fronteras, que se puede escribir un libro y al mismo tiempo diseñar la imagen de marca de una empresa, levantar una revista de pueblo haciéndolo absolutamente todo, desde la concepción a la impresión y la distribución, y rodar un vídeo donde cada plano está cuidado como si fuera un verso sinestésico. Porque para él, la forma importa tanto como el fondo, y el detalle es un síntoma de respeto hacia quien mira, escucha o lee. Lleva más de 20 años en la comunicación y sin embargo habla de su trabajo como quien habla de una pasión que todavía le crea mariposas en el estómago, como cuando estamos locamente enamorados de alguien. Escribió Malditos Recuerdos, una autobiografía a medias inventada, y ahora está preparando Donde juegan los salvajes, un homenaje a los perdedores, a las películas, libros y canciones que lo hicieron tal y como es. Y en algún punto del camino eligió el altiplano de Granada para echar raíces y crear desde aquí, desde nuestro territorio que algunos llaman España vacía o vaciada y que, sin embargo, está llena de vida y de talento. Hoy hablamos de creación, de esa que forma el mundo, aunque sea desde este mundo rural tan maltratado. Hablamos de literatura, de imágenes y de futuro, y también de elegir el altiplano de Granada para crear riqueza. Bienvenido a Radio Castilleja, Nacho Altet. Es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Lorena. Menuda introducción has hecho, preciosa. Creo que te voy a fichar para escribir el prólogo del próximo libro. Oye, para mí sería un honor, ¿eh? Ya te lo dejo, Sí, lo dejo aquí lo ha- grabado. vamos, lo haces mejor que yo y muchísimas gracias por esta oportunidad de invitarme a tu espacio radiofónico y de aportar, bueno, pues un granito de arena a todo lo que es la visión general del altiplano de Granada. Te he llamado Nacho Altet porque es como muchas de las personas te pueden encontrar en internet, pero tu nombre en realidad es... Mi nombre es Ignacio Altet. Y bueno, pues lo de Nacho Altet me lo puse porque, bueno, creía que iba a ser más sencillo en el tema de crear ahí una marca personal en este caso. Y lo de creativo fue simplemente porque, bueno, pues quería crear una agencia de publicidad y que sobre todo esa agencia de publicidad y diseño fuese o tuviese un punto de vista versátil, ¿no? Es decir, pues quería tratar varias ramas de la comunicación, como puede ser el diseño, la publicidad, el periodismo e incluso la literatura, ¿no? Que era un poco un vacío que había en toda esta zona donde vivimos, sobre todo por el tema editorial. Y de toda esa amalgama de conocimientos, pues elegí el nombre y después pues empecé a dar pasos con la agencia de diseño y publicidad. Antes de adentrarnos en esa historia, en ese camino profesional, tú no eres de aquí, eres del altiplano por adopción, si podemos decirlo así. ¿Cómo y por qué llegaste a esta tierra? ¿Y qué te encontraste al llegar? Esto me interesa. Pues yo llegué aquí a través de mi mujer, que es natural de Caniles, así como su familia, ¿no? Y entonces la conocí hace, pues allá por 2011 y, bueno, aterricé aquí en Granada en un principio, en la capital, y luego ya nos vinimos a vivir aquí al pueblo, a Caniles, ¿no? Fue, si te das cuenta además, como una especie de trayecto inverso al proceso migratorio que todo el mundo hace aquí, ¿no? En el sentido de que desde hace unas cuantas décadas toda esta zona se va despoblando y la gente se suele ir hacia la costa, hacia el Mm. Levante. Yo soy natural de Alicante. Y entonces, bueno, pues eso también era como una especie de señal, ¿no? De ir un poco contracorriente
Y bueno, luego me di cuenta cuando comencé a vivir aquí, pues que eso, que la gente se iba yendo hacia el modelo de vida de la ciudad, en concreto hacia el modelo de vida de la costa, ¿no? De la zona costera de Alicante, Valencia, y que en mi opinión, y luego pues creo que el tiempo me ha dado la razón, eh, elegir ese tipo de vida, ese modelo de vida asociado a la ciudad atestada, masificada, pues puede ser también un error, ¿no? Porque, bueno, hay muchos problemas de pues, los que vemos diariamente, ¿no? El desprecio de la vida, de la vivienda, de la contaminación, etcétera. Entonces, cuando vine aquí a vivir con mi mujer, bueno, pues en un principio, pues sí que encontré, pues eso, una zona rural un tanto áspera, ¿no? Un tanto dura, porque vivimos en una zona, pues, oye, donde los suelos son duros, los suelos son, principalmente aquí hay agricultura de secano, ¿no? Pero que cuando le quitabas esa corteza había ahí una calidad humana tremenda, ¿no? Había ahí, pues, unas, pues, unas historias personales preciosas y la gente es muy generosa, te Sí. lo da todo. Solo tienes que entrar en cualquier casa y ya está, ya te están ofreciendo lo que ellos tengan mucho o tengan poco, ¿no? Entonces, en un principio encontré, sí, pues eso, un paisaje, digamos, o una zona rural así un tanto áspera, pero que luego pues me di cuenta que aquí lo que prima en un principio es pues el factor humano. Mm. Y a mí eso conecta muy bien con mi forma de ser. Exactamente, porque tienes esa dimensión humanista en ti. Como decíamos al principio, vienes del periodismo, pasaste por radio, por prensa escrita y luego estudiaste filología hispánica. ¿Y cómo das el salto de ahí a la creación digital, al diseño, a la publicidad? Aunque complementarios, son áreas muy diferentes. Bueno, sí, bueno, esto di el salto porque creé la agencia de publicidad justo antes de la pandemia. Y bueno, en realidad también es pues una evolución, un paso natural. Es decir, al final se trata de comunicación. Mm, Yo venía de la palabra, como muy bien dices, a través del periodismo, la filología hispánica, pero luego, pues bueno, la publicidad no deja de ser ciencia de la comunicación, es una rama prima hermana del periodismo. Y sí que es verdad que lo que había diferencias era con el diseño gráfico, ¿no? Porque es otro lenguaje. Pero te digo una cosa, en el principio, como dice la Biblia, en el principio es el verbo. Es sí. decir, todo nace de ahí. Y cuando, por ejemplo, bueno, en mi agencia de publicidad intento tocar muchos palos, ya los he contado antes, el periodismo, la publicidad y el diseño gráfico. Y en el diseño gráfico, por ejemplo, cuando te encargan un logo, ¿ok? Pues eso siempre nace a través, por ejemplo, de un informe de comunicación. Que ese informe de comunicación básicamente es hacer unas preguntas al cliente, ¿vale? Y a partir de ahí, es decir, de ese guión o de esa palabra, pues crear una forma, ¿no? En este caso, pues una forma visual. Todo, de alguna manera, yo lo asocié de una forma más natural. Me costó, porque claro, es otro lenguaje. También tenía cierta experiencia a través de la maquetación de periódicos. Cuando trabajaba de periodista en diferentes medios, pues también tú tocabas la parte de la maquetación y el diseño de estos periódicos, ¿no? Entonces, claro, venía un poquito también con cierto conocimiento en ese aspecto, pero que es verdad que, por ejemplo, yo he aprendido a base de ensayo y error, y bueno, el diseño gráfico es que como estudiar una carrera, o sea, tienes que adaptarte a los programas, tienes que crear, tener formación. Yo, por ejemplo, sí que hice varios cursos de formación, ¿no? Mm, Esto pues iba aprendiendo con la experiencia. Y también es cierto que, bueno, cuando yo monté el tema de la agencia de publicidad, venía de un trabajo previo que, bueno, seguro que no conoces, que era, pues, cuando yo aterricé aquí en esta tierra ya por 2011-2012,
sabes que había una crisis económica muy fuerte en España, Sí. ¿no? La famosa crisis del ladrillo. Entonces, cuando yo venía aquí, es verdad que que trabajaba en una editorial, ¿vale? O sea, es decir, yo trabajaba en una especie de editorial, era como un nómada digital, Ujú. pero sacamos ese trabajo y me puse a trabajar de comercial. O sea, fue lo único que encontré y además empecé a trabajar de comercial de seguros Anda. y encima a puerta fría, con lo Wow. cual era triple salto mortal, ¿no? Vale, ¿qué quiero decir con eso? Pues que en toda esta transición que te estoy comentando, ese trabajo de comercial en el que ejercí entre 6 o 7 años, ¿vale? Trabajaba para una compañía de seguros, todo ese aprendizaje de mercadotecnia, de psicología, de persuasión, fue fundamental, incluso de estadística, porque te enseñan a vender, que es lo bueno, fue fundamental para que yo después diese el salto hacia la agencia de publicidad. Cuando montase algo, tuviese la tranquilidad de conseguir clientes desde cero, pero con un aprendizaje previo de todo lo que es el marketing, ¿no? Entonces, en mi caso sí que hay una especie de mezcolanza, eh, además muy heterodoxa, Sí, sí. que luego propiciaron que yo montase el tema de la agencia de publicidad. Sí que es verdad que es un poco, pues que es verdad que hay ciertas diferencias, pero al final el propio marketing también es comunicación, ¿no? Entonces ahí, pues todo ese conocimiento yo lo aproveché, todas esas tablas con la gente, porque vender un seguro es mucho más difícil que vender un televisor, en el sentido de que cuando yo te explico las garantías de un seguro, yo no tengo nada delante. Es decir, si te estoy vendiendo un coche o un ordenador, tú lo estás viendo, ¿no? Pero la dificultad de ese tipo de producto es que no, no hay nada. Se lo tienes que explicar todo y tienes que confiar en ti, ¿no? Entonces, un poquito eso a mí me enseñó a quitarme también inseguridades y que sabía que, por ejemplo, si me montaba cualquier negocio, al final también todo procede de la estadística. Pues fíjate que una de las barreras más importantes y que bloquean muchísimo a los emprendedores es justamente eso, que no solemos saber vendernos a nosotros mismos o nuestro trabajo. Y tú eso, pues lo has adquirido a través de la experiencia de campo y nunca mejor dicho, y con puertas frías, que eso, quien no haya trabajado tocando un timbre sin una cita previa no sabe lo que es. Bueno, era pura adrenalina. De ahí, o sea, eso es la mejor escuela. O sea, es que esa es la mejor escuela porque ahí es que lo estás viviendo, vamos, todos los días. Eso a mí me propició que conociese de primera mano todos los pueblos del altiplano. Me conozco todas las calles, no me conozco el nombre de las calles, pero sí sé dónde estoy en cada momento, desde Almaciles hasta, yo qué sé, hasta Guadix. Me conozco todos los pueblos, conozco a mucha gente. Al final acabas siendo amigos incluso de los clientes, pero vender a puerta fría es realmente una experiencia, un subidón de emociones, porque tú tienes que convencer a una persona que no conoces, llamando a un timbre efectivamente, pero lo tienes que convencer en 2 minutos. En 2 minutos tienes que estar dentro de su casa, en el salón de su casa, en una mesa, explicándole tus productos, ¿vale? Y después en una conversación en la que tienes que evitar que haya interrupciones, hay mucha psicología ahí, ¿vale? Y Mm. tienes que controlar mucho la escena. Pues en una conversación tienes que convencerle para que él proteja, en este caso son seguros, lo más importante de su vida. Y lo más importante de su vida pasa por su propia vida, a través de un seguro de vida, por su propio patrimonio, que es su vivienda, o su propia familia, o por simplemente pues un producto de inversión, ¿no? Para el tema del futuro, de que tenga, por ejemplo, un complemento hacia su pensión. Y todo eso lo tienes que hacer en apenas una hora, ¿no? Entonces, es toda una experiencia y a mí me cambió radicalmente la forma de pensar, porque, claro, ya había visto cómo funciona esto. Y luego te enseña, como he dicho en un principio, formas de mercadotecnia, como es el tema de segmentar
clientes. Al final la realidad es muy, muy, muy vasta. Entonces lo que tú tienes que hacer siempre en un principio es saber hacia dónde ir, ¿no? Y bueno, aquello alguna vez hasta lo echo de menos porque pasaban cosas, imagínate, de todo tipo, pero he de decir que, bueno, que si alguien escucha esta entrevista, que siempre sea simpático con esa gente, que en esos 5, 6, 7 años no tuve ningún problema con nadie, es decir, entré en su casa, vamos, luego podía vender o no, pero que luego es un trabajo bastante normal y que te quitas muchos prejuicios. Después de toda esa experiencia y de crear tu propia agencia, ¿qué ha sido lo más difícil de aprender en todo ese proceso? En esa manera de comunicar de manera distinta, ¿no? Que a través de la palabra, de una manera muchísimo más, pues como decía yo al principio, sinestésica, porque al final estás apelando a todas las herramientas del lenguaje, ¿no? Tanto simbólicas como literales, como puede ser una imagen, un imagotipo, un logotipo, una frase en un momento determinado, un vídeo. Pues bueno, lo más difícil de pasar al tema de la palabra a la imagen, pues es que es otro lenguaje, ¿no? Entonces, lo más difícil siempre es gestionar las inseguridades, ¿no? Porque todo es un continuo aprendizaje. Aquí estás todo el rato aprendiendo y la suerte que tuve yo, o por ejemplo, yo ya en el tema incluso de la agencia de publicidad fui dando varios pasos, o sea, hay varias fases o varios hitos. Entonces, por ejemplo, a mí me ayudó muchísimo crear una revista que se llama Caneles es Actual, ¿no? Además, justo en la pandemia, con lo cual era todavía más épico, ¿no? Y en este caso, a mí esa transición a través de una revista que creé yo me ayudó muchísimo porque me ayudó a conocer las herramientas de diseño. Y en este caso, como yo tenía también una experiencia previa en periodismo y literatura, pues bueno, tenía una base sólida y de alguna manera podía crear también, como suelo decir yo, mi propio show. Es decir, no dependo de nadie. Mm. Es decir, cuando yo creé la agencia de publicidad es verdad que tenía unas carencias con respecto a la competencia, pero también tenía unos puntos fuertes, el famoso DAFO. Entonces, lo que hice fue hacerme más fuerte en esos puntales, como fue el periodismo y la literatura. Crear esa revista lo que me proporcionó fue que la marca fue creciendo rápido, ¿vale? Y de forma constante, y la revista es que además la distribuía por todos los pueblos. O Ujú. sea, tiraba un día para distribuirla, que eso también pues era otra forma de escuela, ¿no? Y esa revista en concreto, a la que le tengo muchísimo cariño, al final duró un año, porque me puse a hacer otra cosa y me puse a reinventarme. Al final todo esto de la vida consiste en reinventarse, o sea, Sí. querer aprender todo el rato. Y esa revista lo que me proporcionó fue un aprendizaje muy rápido en todas estas materias, porque también en fotografía necesitaba conseguir la fotografía, necesitaba conseguir la publicidad y todo el proceso creativo se hacía a través del teléfono. ¿Por qué? Porque no se podía salir de la casa. Había muchas restricciones. Entonces, lo que conseguí con esa revista en concreto, en el que, bueno, incluso tengo aquí un recuerdo en el propio estudio de un cuadro que me diseñé con las portadas, que en fin, ahí estoy muy, muy contento de eso, fue que en la contraportada yo siempre me guardaba el logo de mi empresa, ¿no? Esa distribución y me guardaba mi logo y mis servicios. Y en esos servicios efectivamente estaban a hacer páginas web, vídeos, etc, etc. Entonces yo me guardaba también un as bajo la manga en el sentido de que cuando la distribuía y le llegaba, por ejemplo, a un comercio o a un particular o lo que fuese, pues bueno, yo me garantizaba ahí siempre la mejor publicidad. Claro. Y Muy eso fue un... inteligente, ¿eh? Claro, claro, aquí no puedes dar puntadas sin hilo, sino después de todo el esfuerzo. Y un poco la particularidad de aquel proyecto que fue, ya te digo, como incluso, bueno, trascendió a otros medios y me empezaron a entrevistar de la cadena SER, de otros periódicos, ¿no? Porque claro, es algo también como una especie de locura.
un tío solo en medio de la pandemia, acababa de abrir una agencia de publicidad. La gente no sabía que yo tampoco tenía mucha experiencia en diseño gráfico, pero aquello daba un poco igual, ¿no? Y al final, pues fíjate, de un poco del esfuerzo, del Sí. empeño, de buscarse caminos entre las inseguridades, pues, pues un poco sonó la campana, ¿no? Y luego es verdad que yo, volviendo hacia atrás y en ese oficio de vender seguros, había un jefe al que quiero mucho, y bueno, incluso tuvimos nuestras disputas, pero él siempre decía que había una frase que a mí se me quedó marcada que decía que es los llantos sobre el difunto. Una frase que se me quedó grabada, además nosotros hacemos seguros de muertos, con lo cual estaba muy, muy bien traída. Pero eso venía a significar que, que no nos preocupemos tanto por cuando nos encarguen algo, que lo principal es conseguir el cliente, que Ujú. luego ya nos apañaremos, que habrá un grado importante de improvisación durante ese proceso creativo y que ya nos pondremos a llorar pues cuando tengamos ya el proyecto encargado, no antes. Sí, sí. Y Entonces, cuando toque, cuando haya el problema, ¿no? Cuando se haya ya sabemos presentado el problema. cuando toque. Antes, ¿para qué? Y entonces eso me ayudó muchísimo porque decir, bueno, ¿cómo voy a salir esto? Y al final, pues eso, paso a paso, con la ayuda de mucha gente, con la ayuda de mi familia, de Granada y de Alicante también, porque metían publicidad en la revista. Luego yo, pues esta revista incluso sacaba gente de mi familia que son unos artistas y había ahí un feedback muy bueno. El contexto para mí era idóneo porque, aparte, bueno, durante la pandemia casi no había competencia, ¿no? Aproveché todo y luego pues surgió bien y básicamente la dejé por aprender más cosas y fue cuando me puse con lo del libro. Hoy sí que tienes experiencia en diseño gráfico, haces webs, campañas de marketing, trabajas la identidad corporativa de diferentes proyectos y también haces vídeo y cuidas muchísimo la imagen. Tus vídeos son pequeñas obras de arte, esto ya te lo he dicho. Bueno, Sí, muy sí. tanto. Bueno, a mí es que me apasiona porque son muy sugerentes, que es lo que tiene que ser un vídeo promocional, al fin y al cabo, ¿no? Te dan ganas de descubrir más de la marca, Sí, del producto, del servicio que hay detrás. Cuando creas un vídeo, ¿qué es lo que buscas y por qué le das tanta importancia al detalle? Parece una pregunta anodina y que se responde por sí misma, pero te la planteo igualmente para que me lo puedas explicar. pues es una pregunta muy interesante desde el punto de vista creativo. Es verdad que cuando empiezas un trabajo, pues buscas también una diferencia con respecto a a otras empresas, ¿no? Que se dedican al mismo sector, ¿no? Digamos, una especie de marca, ¿no? Personal. En mi caso, como yo procedía, además igual que tú, de la filología, en este caso la tuya es francesa, la mía es hispánica, hay siempre esa formación académica te permite tener una percepción de lo que es, o una percepción especial o más sensible hacia lo que es la belleza, ¿no? Siempre el ser humano intenta buscar la belleza porque de alguna manera es lo que le da placer, ¿no? En este caso, en mis vídeos, lo que busco aquí, tampoco voy a ser tan pretencioso de decir que busco la belleza, pero sí que busco la emoción, ¿vale? Y es una herramienta que viene de la literatura. Busco la emoción porque creo que es una manera de conectar con el público, ¿vale? Y que el público se quede hasta el final, ¿no? Esto pues al final como las películas, Exacto. quédate hasta los créditos. Y esa emoción normalmente viene luego a través de un detalle, ¿vale? Como puede ser un primer plano de algún objeto, algún detalle de la persona, de un gesto. Puede venir con la música, que es fundamental en la combinación con la imagen. La música es capital. O sea, había una frase de Quentin Tarantino en sus películas que dice, yo aprendí de Scorsese que la mejor combinación en el cine es la música y la imagen. Mm. Y es verdad, es decir, todas las escenas memorables de Tarantino, que yo no me estoy comparando con Tarantino, ¿vale? Todas las escenas memorables de sus películas, ahí siempre hay como una especie de videoclip, ¿vale? Cierto, Entonces, sí, sí. y en el tema del detalle, la música, o incluso el silencio o la pausa, nos está contando también una microhistoria sobre la historia general. Entonces, eso yo
fue como una certeza que tuve en este proceso creativo de crear vídeos, en lo que estoy especializado, pero sigo aprendiendo. Pero siempre tuve claro que al final, como he dicho al principio de esta respuesta, lo importante es pues tener como una especie de guión o storyboard que se base siempre en la palabra, ¿vale? Y claro, la palabra cuando te están contando una historia que tiene un principio, un desarrollo y un final, ahí siempre vas a encontrar unos matices, unos detalles que son los que te van a tocar el alma, ¿no? Y un poco por ahí viene ese proceso creativo de darle importancia al detalle. Tú eres la prueba de lo que significa o de lo que puede aportar la filología, esa carrera que nadie entiende y que mucha gente confunde con filosofía o que la reduce a una palabra, literatura, y es una carrera muchísimo más amplia, como bien sabes. Su Sí, valor social también, aparte de cómo alimenta las salidas o posibles salidas profesionales. Porque se queda siempre en el limbo, ¿verdad? La filología. Y hay que reivindicar las humanidades en general en esta sociedad y la belleza, que es un concepto filosófico necesario, como bien has explicado, y yo creo que sí que hay mucha belleza en tus libros. En tus libros no lo sé, porque los tengo pendientes de leer, sí, este y sí, el que sí. estás escribiendo que aún no has sacado, pero en tus vídeos. Y Mm. hablando de vídeos, de creación de palabra, llegamos a Malditos Recuerdos, que por Mm. eso hablaba yo de libros. Tu Mira, primer libro, que es una autobiografía ficticia, hay ironía, hay drama, hay incluso un toque de cómic. Cuéntame un poco, ¿cómo te pones a escribir un libro? bueno, pues como vengo explicando, ¿no? Al final todos son pasos y el tema de estudiar filología hispánica, eso, vamos, cuando echo la mirada hacia atrás, me digo, bueno, fue el único acierto académico que he tenido en mi trayectoria académica, o sea, es el único acierto porque, bueno, yo era de los que suspendía todas en el instituto. Luego empecé a estudiar periodismo, pero me quedé en quinto y no acabé por varios factores, también personales, pero hubo uno que fue que me decepcionó como carrera Mm. porque todo era como introducción a la literatura, introducción a la economía. Entonces, que yo era, pues nada, por como no aprender muy poco. Entonces la filología hispánica apareció, yo siempre tuve la ilusión de querer de escribir un libro, que era como un sueño de la adolescencia. Yo soy una persona bastante tímida, soy muy poco hablador, pero tengo el contrapunto de tener imaginación. Entonces, la filología, pues cuando me la encontré por el camino, fue pues como ver la luz, ¿no? O sea, era un sitio, era encontrar tu hueco. Había encontrado mi hueco. Entonces, esos estudios están basados siempre en lengua y literatura, ¿no? Al final, o eres profesor, salidas tiene las que tiene. Lo que pasa es que adquieres unos conocimientos y sobre todo adquieres una forma de ver la vida más humilde, Mm. ¿vale? En el sentido de que te das cuenta que es casi más importante escuchar que opinar, muchísimo más. Y entonces ese aprendizaje de humildad es fundamental para el ser humano porque a día de hoy lo que importa es opinar y opinar rápido y Mm. siempre tener razón. Pues a mí me enseñó que, oye, que hay otra forma de ver la vida que es más pausada, más reflexiva. Leer es el mejor de los viajes. Mucha gente a mí pues me dice, no, es que no te gusta hacer esto, no te gusta hacer lo otro. Y digo, mira, pero es que estoy leyendo y ahora este es el mejor viaje que me puedes a mí proporcionar, ¿no? Entonces, estudiar filología, pues claro, me daba también otro conocimiento en el sentido de que podía escribir un libro, ¿no? Que era un poco mi sueño de adolescente. Y Malditos Recuerdos, como se metió dentro de la creación de la agencia de publicidad, pues después de la revista, pues vino el libro. O sea, una evolución lógica, ¿no? Claro, Del mono al era- ser humano, de la revista al libro. claro, claro. Y luego la película. Esa la estoy esperando también. La sí, Llegará, hombre, llegará seguro, vamos. llegará. Conociéndote un Estoy poco como esperando, te estoy conociendo. estoy esperando alguna oferta. Y entonces vino otra vez las dudas y los miedos de siempre. ¿Qué saldrá aquí? Y luego venía la frase de mi jefe, Esteban, en el tema de seguros, que decía, los llantos sobre el difunto. Y entonces empecé a escribir
me salía de forma natural, porque ya venía de la crítica literaria, incluso venía del periodismo, tal y cual. Entonces a mí que esa parte pues me salía bastante bien. Mucho trabajo, porque es un trabajo también de mucho detalle, muy artesanal, de echarle mucho tiempo, de repensar. Pero luego, desde el punto de vista profesional, estaba el tema de la edición. Es decir, yo quería también editar un libro y enseñar a la gente que aquí también hay posibilidad de editar sin irse a Almería o a Granada. Entonces, bueno, pues era una forma de matar dos pájaros de un tiro, y nunca mejor dicho. Y Malditos Recuerdos es una historia muy sencilla que, bueno, pues como el propio título evoca, se trata de unas memorias, una especie de autobiografía en la que mezclo realidad y ficción, ¿no? O sea, entonces mucha gente dice, bueno, he leído esto, me parece o muy radical o muy pesimista, tal, no sé qué. Es que ni siquiera soy yo el del libro, hay partes de mí, pero hay otras que no soy yo. Si yo simplemente utilizo la realidad o lo que me ha pasado para que la historia tenga su propio camino. Ujú. Entonces a mí no me interesa tanto los hechos verdaderos o los hechos autobiográficos. A mí me interesa que la historia respire por sí misma, que busque su camino, ¿vale? Entonces ella misma te va indicando hacia dónde va el relato. Y esa forma de componer, pues bueno, a mí me funcionaba y lo único que utilicé fue pues las parcelas de mi vida pues para escribirlo. Entonces ahí pues me escribo un poquito de todo, lo edité también y luego el toque cómic pues vino a través de mi amigo Paco Poveda, un amigo además de la infancia, fíjate tú, Anda. que estudió en Alicante y es una máquina de la ilustración, del diseño, así como yo, por ejemplo, en la agencia de publicidad diseño calendarios pues él es un verdadero artista. Entonces a mí se me ocurrió combinar, bueno, mi forma de escribir también es muy gráfica, ¿vale? Utilizo mucho aunque es sencilla, de un alumno de GB, es decir, la sintaxis es sencilla, pero siempre intento buscar también la imagen y la metáfora que impacte, ¿no? Entonces Paco en ese sentido pues hizo que tenía barra libre y a través de los relatos pues los ilustraba y bueno, pues te podía hacer un dibujo que directamente fuese incluso mejor que el texto, ¿no? Era como, además es que eso sí que era como ver una película, porque es que estabas trasladando, nunca mejor dicho, la palabra, la imagen, ¿no? Es como ver tu propia película en una ilustración que de verdad son para colgar póster, ¿no? Por ahí tengo algunos. Y entonces, pues nada, era un subidón constante. Y luego, pues, publicar el libro, ya que yo fue, pues, como ver parir algo, ¿no? O sea, eso Mm. pues, es una cuestión que yo no puedo describir, eso era pura magia. Y luego, pues nada, pues cogía la mochila y me iba a presentarlo por ahí. Yo soy mucho de coger la mochila y a ver lo que pasa aquí. Ya Al final, veo, ya veo. Eso de, claro, el haber trabajado a puerta fría como comercial al final, pues te ha dotado de esa capacidad ahora de hacerlo. Hay muchas Mm. personas que no se atreverían. Sí, al final es combatir miedos e inseguridades y entonces, claro, yo ya me había visto en situaciones peores que presentar un libro, aunque otras veces es que depende, yo también depende de cómo tenga el día. Entonces, lo del tema de la postventa, pues fue todo también, o sea, conocer aquí a gente que variopinta, rara, de las que me gustan a mí además. Y entonces ahí había conexiones o le explicaba mi vida a desconocidos y luego pues era pues también algo que te hacía, que te marcaba en el sentido de, claro, porque estás contando también cosas íntimas. Mm. Y en el momento en que tú pases a contar cosas íntimas, ya no son de tu propiedad, ¿no? Son ya de la gente. Entonces la gente ya puede opinar y entonces también hay ahí como una especie de feedback que puede ser no peligroso, sino que, bueno, pues estás compartiendo algo que ya no incluso te pertenece. Y en ese proceso de postventa, pues incluso me metí ahí como una especie de taller literario. Y entonces iba por pueblos, por Cuya, por Caniles, por Corte de Baza, bueno, por muchos sitios, y ahí iba ahí con mi historia, y luego la gente pues compraba los libros, y bueno, fue maravilloso. Y a raíz de eso, pues yo no quedé contento del todo con la forma de escribir, pero hay gente que le gustó, y lo más bonito de todo, lo más bonito de todo, y que lo tengo ahí guardado además, son los comentarios off the record que te hacía la gente cuando leía el libro, que los tengo guardados ahí
en una carpeta. Incluso llegué a pensar en publicarlos, pero luego pensé, ¿para qué? O que te llegaban a través de un WhatsApp y es que también te ponían la piel de gallina, ¿no? Y de todo eso, pues me aficioné a escribir y ahora pues voy a intentar con Donde juegan los salvajes. Un homenaje a los perdedores y a las narrativas culturales que te han formado. ¿No te da miedo mostrar demasiado de ti? Sí, bueno, no me da miedo porque lo hago, pero es que yo no me atrevo a escribir ficción. O sea, yo tengo mucho respeto por la literatura, yo no me considero escritor. Entonces, yo soy un impostor, Lorena. El Todavía no te has síndrome dado del cuenta. impostor está presente en muchos de nosotros. Bienvenido al club. Todo lo que digo es que es solemne, pero vamos, pues un guión que me he preparado y pero yo no tengo ni idea de nada. Entonces, pero bueno, quizás esa sea la mejor forma de afrontar la vida, no tener ni idea de nada, ni Ujú. creerte experto en nada, ¿no? Entonces, bueno, esto viene porque es una forma de crear, tan lícita como crear ficción. Es decir, tú puedes escribir una historia en tercera persona y escribir ficción, pero ojo, es que yo soy muy, tampoco te voy a decir perfeccionista, o puede ser esa palabra, por aquello de pulir inseguridades, pero ojo la gente que se dedica a escribir una novela así, de buenas a primeras, porque luego eso llega a manos de un crítico sesudo y e intelectual, ¿no? Te puede poner ahí, te puede poner bonito, ¿no? Entonces yo voy pues, con lo que conozco, ¿no? Que es un poco, en este caso, Maldito Recuerdo será así que era mi vida, aunque trufada con cosas de ficción y cosas inventadas. Y aquí donde juega a los salvajes es una pequeña vuelta de tuerca y básicamente se trata de escribir sobre narrativas que realmente a mí me han hecho, han creado mi forma de ser, mi personalidad. Vale, el tema de los perdedores, realmente sí, esto es un libro, es un homenaje a los perdedores. Además hay personajes preciosos, vamos, como el Travis de París, Texas, Mm. que, que el personaje me marcó mucho. Pero el tema de los perdedores, básicamente, pues porque yo también soy un perdedor y porque los perdedores me parecen mucho más interesantes que la gente que tiene muchísimo más. Es decir, tienen muchas más aristas en el alma, tienen más brumas. La historia del triunfador siempre es la misma. El hombre hecho a sí mismo, yo soy el macho alfa, yo soy el que dirige el rebaño, yo soy autodidacta y entonces pues lo hago todo por mí mismo. No me interesa. Además, eso es que es una gran falacia en el sentido de que nadie se hace a sí mismo, porque el ser humano o el hombre o la mujer, o como quieras llamarlo, es un ser social. Es decir, todos los conocimientos que adquirimos es por sentido común. Mm. Desde pequeño son a través de los demás, llámese escuela, llámese que alguien ha inventado algo, tal, tal. Entonces, esa narrativa, a mí, del triunfador de la vida, pues realmente a mí no me interesa. A mí me interesa la gente que no encuentra su sitio, la gente que es depresiva. Esa amalgama del drama también hay humor y también hay risa y también hay comedia y partir del culo, pero es que también vivimos en una especie de dictadura de la felicidad. La gente tiene que ser felices Mm. y la felicidad solo es a través de una cosa, que es comprar cosas. Tal. Y yo me dedico a la publicidad, pero es que veo incluso más revolucionario ser un amargado o ser un perdedor o ser una persona depresiva que un tío que decir, no, no, yo soy el número uno, tal. Pero ¿para qué? O sea, ¿para qué queremos vivir de esa manera? Al Mm. final lo que más mola en la vida, y yo me estoy muy contento de vivir en una zona rural, es vivir con menos, vivir con menos, vivir con lo justo, con lo que necesites, y si existe esa palabra que se llama felicidad, que lo dudo, pues tiene que ver con eso, con sentirte bien contigo mismo en el sentido de que, oye, vivimos en una zona rural, pues cojonudo, coño, pues ¿para qué necesitamos, soy qué sé, pues mil cosas para vivir? ¿Para qué? Si es que si aquí lo que importa es hacer las cosas con las manos, es lo que mola, es Mm. lo que realmente a ti luego te llena y te hace sentir bien.
lo que te autorrealiza. Entonces, en fin, la figura del perdedor, pues para mí es, en fin, siempre quise darle un homenaje y aquí en Donde juegan los salvajes, que vuelvo a decir, luego lo lees y tiene la intelectualidad de un niño, pues era también algo que yo quería hacer y también, bueno, estoy ahí de la mano con mi amigo Paco Poveda para hacer la portada del libro y algunas ilustraciones. Y bueno, pues voy a, pues otra forma también de crear. Tengo menos tiempo porque también tengo 2 hijos. Estoy, estoy sin una Te mujer. has aplicado bien a Entonces, crear cosas y entre ellas, pues, dos niños claro, maravillosos. sí, 2 niños maravillosos que además, bueno, los he sacado porque me gusta, no sé si lo escucharán esto, pero uno, por ejemplo, me dice que es indeciso y el otro dice que cuando se equivoca lo pasa mal, ¿no? Y entonces yo les voy a hacer unas camisetas que en una ponga el error es hermoso Mm. y, y en que la otra ponga que la duda es la vida. Pues a lo mejor te puedes hasta plantear venderlas, ¿eh? Porque a mí me interesan esos mensajes, me parecen preciosos además, una buena enseñanza para tus hijos. Antes hablabas del verbo, la primera palabra, ¿no? De la Biblia. Y sacando a colación también ese libro, pues dejad que los niños se acerquen a mí, ¿no? Que decías que, que la narrativa podía ser o tener esa simplicidad, pero al final una narrativa simple no quiere dejar de decir que sea profunda. Al contrario, Claro. los grandes escritores, muchos de ellos, eligen eso, la simplicidad para Mm, profundizar en el alma sí, humana. Como el agua. total. Al final, el agua es líquida y pasa por todas las rendijas. Otras cosas más sólidas o más complicadas o con más aristas a priori no caben por esas rendijas. En cambio, el agua sí. Claro, además, al final, escribir, que yo aparte, bueno, sí que es verdad que lo tengo como una especie de altar, ¿no? El tema de Mm. la literatura. Pero bueno, escribir también, o sea, mi concepto de la literatura también es contradictorio, ¿eh? Porque yo, a lo que me sirvió, por ejemplo, estudiar filología hispánica fue darme cuenta que era una persona llena de contradicciones. Yo soy una paradoja con patas y eso me gustó descubrirlo, ¿vale? Luego, en el tema de escribir, la sintaxis es fundamental. Entonces, yo al principio, cuando empezaba a escribir en un periódico, pues todo lleno de subordinadas, de no sé qué, uy, uy, qué bien escribo, pero claro, no se entendía nada. Y en este proceso de escribir, te tienes que conocer a ti mismo y tienes que conocer tus limitaciones. Y si esas limitaciones pasan, que tú no eres Vargas Llosa ni Unamuno, por decir alguien, ¿no? O sea, precisamente un escritor que utilizaba la economía del lenguaje, pero cuando soltaba ahí una metáfora era como darte un bofetón en la cara, ¿no? Porque decía, pero que Unamuno era brutal y Pío Baroja era un punky, vamos, increíble. Pero claro, uno tiene que saber sus limitaciones para seguir progresando y la mía era que yo tenía que escribir, pues a lo mejor sí, con la sintaxis de un niño, pero bueno, podía defenderme con figuras literarias como la imagen o la metáfora, ¿no? Y entonces, y luego pues utilizar esos vericuetos que te da la ficción o la autoficción para escribir a lo mejor situaciones que no se han dado, pero que al final resultaban cómicas y de reírse de uno mismo y que eso deja, pues por ejemplo, sería el fondo, ¿no? Es decir, cómo la ironía nos ayuda también a, a cicatrizar pues nuestras heridas y cómo la ironía incluso te ayuda a escribir de una forma sencilla, pero que pueda conectar con la gente. Ahora que nos hemos puesto casi místicos, dime, de todos los proyectos que has desarrollado, los que has trabajado, ¿cuáles son los que te han tocado el alma? ¿Hay alguno más especial que otro? No por desmerecer a los clientes, obviamente, sino algo que por su naturaleza o por las connotaciones, por el impacto, pues te ha llenado el alma, como yo digo, te ha alimentado el espíritu, te ha hecho vibrar. Bueno, oye, esta pregunta es muy buena y bueno, así, abuela pluma, es decir, es complicada de responder. Pero sí que
normalmente los trabajos que te llegan son los que hablan sobre personas, ¿vale? Sobre historias humanas. Volvemos a lo de siempre, a la filología, a la palabra, al detalle, a la contradicción, a la paradoja, a la imperfección. Entonces, esas historias humanas son insuperables, o sea, es que eso nadie... Es muy difícil como creativo que lo bueno de este oficio con respecto, por ejemplo, a vender seguros es que luego la gente te da las gracias, Mm, le estás mejorando la autoestima. Eso es fundamental, tanto para una historia humana de una persona como para una empresa, como para un colectivo. Si tú le mejoras la autoestima, has hecho bien el trabajo. Y en este caso, todo este rollo lo suelto, porque es verdad que hay un trabajo que se llama Cortesanos, que me encargó el Ayuntamiento de Cortes, a través de su alcalde Juan y de su segunda alcalde Mati, ¿no? Me encargaron un trabajo para dar promoción al pueblo sobre historias humanas de la gente del pueblo, ¿no? Entonces ese trabajo, bueno, incluso te lo pasé para que lo vieses. sí. ¿Y qué te Y dije? No sé si te acuerdas. Es absolutamente precioso y debería hacerse en todo el altiplano. sí, ya, hombre, tú eres muy generoso. Ya sé que No, te no, gusta. si no me callo, soy prudente cuando no me gusta algo. Pero cuando me gusta, pues tengo que manifestarlo y me parece una iniciativa magnífica. Y ahora que has dicho que no lo sabía, que había sido, y perdona que te haya interrumpido, Mm. un encargo en el que participó también Mati. Tuve la ocasión de conocer a Mati cuando fui a Cortes a hacer el programa con el colegio, con el Santos Médicos, Sí, sí, sí. y es una persona receptiva, inteligente, que escucha activamente a todo el mundo. Es fantástica. Así que da gusto tener a personas así trabajando en política, ¿no? Que muchas veces criticamos o tenemos esa predisposición, ¿no? De criticar a todo el mundo que entra en política y la verdad que también hay mucha gente. No, no, ahí en ese ayuntamiento son unos cracks y ahí me han dado, vamos, que te podría contar aquí mis historias, el patrimonio que he dejado ahí de personas, es que no te lo puedes imaginar, habría que contarlo tranquilamente. Pero mira, volviendo a la pregunta de inicio, es decir, ¿cuáles son los trabajos que más te han tocado? Pues los que son de historias humanas, ¿no? Entonces, en esta serie de Cortesanos, fíjate que yo tampoco tenía tanta experiencia en documentales, pero también pegué el salto al vacío de vamos, los llantos sobre el difunto. Entonces empezamos con uno que para mí fue el que mejor ha salido, que es sobre el cura, que ahora lo veo y digo, joder, está mejor que unos que vienen a continuación, y dije, qué suerte tuve. Pero al final, esa serie de cortesanos, que a mí pues, me ha abierto otras puertas, que te voy a contar aquí otro rollo, pero sí que lo que buscaba allí en todo momento era la contradicción de las historias. Y se crearon historias preciosas, empezando por Salva, que es un cura, Rojeras, un tío que se va ahí en sus vacaciones, se va a la vendimia a Francia, un cura que luego descubrí que tenía ya una trayectoria incluso en programas de televisión y que incluso cuando sacamos ese documental luego lo llamaron también de Andalucía Directo y le dieron un homenaje con todo el pueblo. En fin, pues en todas las historias lo bonito era buscar la contradicción. Entonces nos encontramos ahí pues historias increíbles, es decir, la del propio Salva, que aprovechamos que era Navidad, que siempre es un momento ahí más religioso y de recogimiento, pero luego pues nos encontramos pues a un hombre que acaba de cumplir 100 años, a, a un chico que ahora también es amigo, que se llama Juan, y le estoy editando un libro sobre los santos médicos, que no era ninguna contradicción, pero a mí me ha parecido súper interesante. Él es de condición homosexual, pero es muy religioso. Entonces, contar su historia, aparte que se quedó muy bien y luego tuvo un recorrido tremendo, gracias a él, ¿eh? Porque muchas ideas fueron por él, ¿no? Porque él decía, venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, lo que tú digas. Pues aceptamos con las imágenes y luego tuvo un recorrido en las redes sociales brutal y unos comentarios que te ponían también la piel de punta. Y entonces, bueno, pues la historia de Juan también fue muy bonita y luego pues la de Juan, la pastelera que vive en una aldea de 100 habitantes, que acaban de darle un reconocimiento en Sabor Granada a nivel provincial,
O, por ejemplo, a mí la que me emocionó mucho y donde ahí se ve mi marca, que es la del último del melocotón. El melocotón en Cortés quizás fue la primera marca que hubo en el pueblo, ¿no? Porque la gente en toda la comarca dice melocotones de Cortés, le decían malacatones, ¿no? Entonces, aquella historia fue muy bonita porque se trataba sabes que la agricultura también va cambiando. Ahora pues también se lleva el tema de la agricultura intensiva, entonces la gente, pues bueno, claro, lo entiendo también, ¿no? Lo que le saca rentabilidad. Pero la historia de este vecino, que era preciosa, que tiene ahí un vergel, que yo lo conocí de casualidad, porque pasaba por ahí haciendo una excursión con mi familia por el río y vi aquel jardín y digo, pero aquel huerto y digo, ¿y a qué se dedica este hombre? Y pasé por ahí y empecé a hablar con él y dije, venga, que tú tienes un reportaje, venga. Ah, pero que no estaba previsto desde un primer momento. No, O sea, no, que va, que va, que va. ah, Chiripa, y yo me acuerdo que, porque había que sacar algo del melocotón también, porque como era verano, sí. pues bueno, dije, mira, aquí hay esa vez la parte del periodista, ahí se encendió la bombilla. Y entonces dije, ostras, aquí tenemos que contar esto, tal. Y es una persona que, pues, si no es la última, es porque ya incluso había una producción de melocotones pues, que cesó en Cortes, porque el hombre se jubiló. Y pues lo hacía por amor al arte. Y él lo decía en el mini documental, le decía, dice, aquí estoy mejor que en mi casa. Mm. Entonces, un tío pues que hacía injertos, hacía experimentos con árboles frutales y luego le salían unos melocotones, pero gordos, gordos, grandes, preciosos, o sea, una maravilla. Y aquello fue, pues, en fin, vamos, de la nada, pues surgió ahí una historia y yo, desde mi punto de vista personal, crecí muchísimo con aquel mini documental, que al final este trabajo se trataba de eso, de hacer mini documentales. Ujú. Pues lo dicho y lo reitero, es algo que se debería hacer en todo el altiplano porque es marca altiplano. Es una herramienta o sería una herramienta muy, muy importante para hablar de lo que podemos ofrecer, tanto a nivel artesanal o ligado a la Ujú. tierra, como de todo tipo de proyectos, incluso turísticos, innovadores. Exactamente, aquí pues, también se trata de cambiar la narrativa. Pero bueno, sigue, sigue, ¿qué querías decir? Sí, sí, absolutamente nada eso, que sería una muy buena herramienta. Así que yo ahí lo dejo porque Nacho Alted está ahí, que luego nos va a decir cómo lo podemos contactar para quien esté interesado. Pero yo ya he hablado con gente y me ha comentado, Nacho Alted es todo un referente en la región, ¿eh? ¿Cómo te quedas? Bueno, eso es porque tenemos ahí un amigo común, pero eso no vale. Es por Miguel Ángel, que Miguel Ángel también lo quiero mucho y también es como, pues, realmente una persona ahí pues, que te cuida, ¿no? Desde la distancia y aparte él tiene una profesión que trabaja en una ONG que se nota ahí su lado humano y se nota que, bueno, pues esas palabras las dice por cuidar y proteger a sus amigos. Pero yo no me lo creo, no me lo creo porque tampoco lo soy. Yo lo único, hablando también de la profesión, es que cuando intento hacer un trabajo, sea lo que sea, es crear una especie de experiencia, ¿vale? Mm, Es decir, eso sí que también procuro que sea como una pequeña seña de identidad. Que cuando antes hablaba al principio de crear una marca personal, no es porque yo me crea mejor ni peor, ni por el ego ni por lo otro, no, no. Una marca personal, cuando se llama Nacho Arte Creativo, es lo que te está ya diciendo es que eres solo una persona. Eres un profesional y solo una persona, para lo bueno y para lo malo. Son cosas de marketing. Es decir, yo no puedo eh, coger un trabajo que conlleve más personas. Yo tengo que ir con el que me contrata, siempre va por orden de prioridad, de llegar, y entonces intentar que esa persona, pues que todo también sea una experiencia, es decir, cogerlo de la mano sin que él se entere y entonces llevarlo hacia un objetivo, que en el caso puede ser un vídeo, una página web, un cartel, un logo, ¿vale? Pero de forma así, como si fuera imaginaria, cogerlo de la mano y ir juntos hacia esa meta, ¿no? sí. Entonces, esto es importante en el sentido de que, no sé si conoces al productor de música Rick Rubin, a mí me gusta mucho el rock, ¿no? Entonces, él, la gente
no lo contrataba no porque fuera ni el mejor ni el que más destacado, que luego era bueno porque tenía conocimiento. Voy a aclararme un poquito la garganta. Sí, sí, te estoy haciendo hablar mucho porque Además, te estoy estrujando como, como una naranja. no controlo bien el tema de la modulación de la voz. Porque no lo saco del estómago, que es donde sacar el aire. Como los Bueno, cantantes, por otro lado. Los claro, cantantes, los buenos cantantes, para no estropear además sus cuerdas vocales, tienen que cantar desde el estómago, ¿no? Desde el diafragma, no desde la claro, garganta. claro, lo hago al revés. Entonces, nada, básicamente Rick Rubin lo que vendía era una experiencia, ¿vale? Entonces, en esa experiencia, el trato humano era importantísimo. Es decir, no se trata tampoco de, oye, de tratar bien a la gente, sino que la gente perciba tu humanidad, ¿vale? Sí. En esa experiencia que al final es un proceso creativo, hay que conocer a la gente, hay que hacerle preguntas, aunque solo sea una hora, ¿sabes? Hay que hacerle sentirle bien, hay que decirle, venga, no te preocupes, que sí yo tengo las herramientas, pero a mí lo que me interesa es conocer tu historia, cuéntame todo. Venga, Mm. el otro día estuve, por ejemplo, en Darro, hicimos una sesión de fotos para un aceite, que es un producto regenerativo, aunque ahora mismo pues, estoy ahí también con la Fundación Alan de Albelal, que esos también tienen una entrevista increíble, te lo digo, te apunto ya, Lorena. Y era un pequeño productor, y entonces pues hicimos una sesión de fotos sobre el aceite, una sesión de fotos profesional, y también tenía un restaurante. Bueno, pues estuve 2 horas con él, pero a mí lo que me interesaba era que él me contase su historia. Pues venga, Juan, pero tú cómo surgió esto y tal, y cómo te aventuraste. Entonces, que haya mucha química y que a partir de ahí surja el trabajo, ¿no? Entonces, la pregunta que me has hecho básicamente es, no se trata de ser ni mejor ni peor ni referente, sino simplemente hacer las cosas de manera diferente y de siempre ir acompañando a esa persona que incluso a lo mejor también tiene tus mismas inseguridades, Mm. pero tú tienes que decirle, tranquilo, si esto va a salir bien. Y luego cuando pues lo que hemos hablado antes, que cuando le enseñas el trabajo, también con muchas horas, eso es verdad, pues al tío o a su marca le sube la autoestima y entonces es cuando tú incluso creces como profesional. Creces porque haces crecer también, efectivamente. Porque si no hicieses crecer, Mm. si no hubiese un resultado a través de tu trabajo, tú no podrías crecer al final. Irías en sentido contrario. Trabajas, como Mm. estamos viendo, en muchísimos frentes a la vez y desde un territorio pequeño. ¿Qué es lo más complicado de tu trabajo que la gente no suele percibir? Porque no se ve en condiciones normales, ¿no? A no ser que tú lo expreses. Pues lo más complicado, pues lo he dicho también antes, un poquito es que al hablar de las inseguridades no son tal inseguridades, son, como tú has dicho, mariposas en el estómago, ¿no? ¿Qué te vas a encontrar aquí? ¿Cómo vamos a ir para allá? Luego hay herramientas que te ayudan, como el tema del briefing y el informe de comunicación, que eso es fundamental, porque al final estás plasmando en el trabajo lo que ellos te dicen. Entonces vas a tener siempre un alto grado de éxito. Quizás lo más difícil es pues llevar a esa persona sin que se entere, a ese cliente hacia una meta, acompañarlo y luego si concretas en la zona en la que vivimos, en el altiplano, para mí lo más difícil que me ha encontrado aquí es, y esto es una conversación apasionante, es cambiar la narrativa. Cambiar la narrativa de que, es decir, aquí nos han dejado abandonados, no tenemos nada. Y la narrativa, en el momento en que la cambias, y esto lo digo porque hay ya datos y estadísticas que dicen que la narrativa en algunos puntos, como puede ser Galera, están cambiando. Exacto. Un buen Entonces, ejemplo. Mm. un buen ejemplo porque han tenido una estrategia de población, Sí, una estrategia que hace a 4 años, no se hace de un día para otro. Entonces, si tú reviertes esa narrativa, es que cambiar la narrativa es fundamental. Y luego ser autocríticos, claro, valorar lo que uno tiene. Y entonces a lo mejor lo más difícil que me he encontrado aquí es cambiar esa narrativa. Que estoy en ese proceso, ¿eh? Porque hay gente que se lo cree, otra que no, pero aquí ya hay ejemplos. Vale, ujú. entonces, en el momento en que tú cambias la narrativa, la percepción del que te mira de fuera también cambia. Sí, se me ocurre Y otro ahí, ejemplo como Cortes de Baza también ahora con el Festival Internacional de Cortos. Está siendo una revolución. claro, Mm. claro, claro, muy bien apuntado porque eso, bueno, en Cortes además
A Miguel Ángel lo conocí porque en Cortes se me ocurrió una campaña que se llama Somos de Cortes, somos creativos. Ah, eso Entonces, no lo sabía yo. sí, sí, luego te mandaré. Bueno, eso fueron casi mis inicios y eso fue también gracias al ayuntamiento. En este caso estaba solo Juan, pero bueno, fue sacar a la gente de ahí y decir, oye, mira, no tenemos nada, pero mira, tenemos creatividad. Aquí la gente en el campo, en la ciudad, compra las cosas, aquí no lo hacemos nosotros. Y entonces sacar ahí historias que la gente dijo, hostia, pues si esto, aquí hay cosas, ¿no? Y además que Cortes es una plaza especial, ¿vale? Porque si siempre decimos que aquí hay poca industria, en Cortes también cuesta, ¿no? Entonces, aquello, te das cuenta que con poco puedes cambiar la narrativa, con poco, bueno, también trabajándotela. Pero que cuando cambia la narrativa, cambian muchas cosas. Y incluso comentando un trabajo, que en este caso fue el GDR, que me encargó, cambiar la narrativa también significa hacer autocrítica. Es decir, aquí hay un problema de despoblación en toda la comarca, pero es porque creo, y esto tiene que ver, porque lo reflejé en ese trabajo, en ese vídeo, creo que hemos sido nosotros mismos los que hemos tirado a nuestros propios hijos, diciéndoles durante décadas que se vaya afuera, que aquí no hay futuro, que aquí el empleo está muy mal, que mira lo mal que vivimos, cuando, ojo, todo es tan relativo Mm, porque mira las casas cueva. Las casas cueva durante siglos han sido como infraviviendas. sí, Y ahora llegan los de fuera y dicen, pero si esto es lo mejor, si esto es lo más económico. Y ese valor patrimonial de las casas cueva ahora es el icono del geoparque. Entonces, todo está lleno de detalles. Ojo, que hemos sido nosotros los que estamos empujando a las nuevas generaciones. No, vete fuera. No, pues ¿Y por qué un abogado es mejor que un agricultor? Porque que exactamente. es más duro, sí. Hombre, ahora las nuevas tecnologías ayudan. Pero si eso no lo discute nadie. Pero ¿quién te paga el no trabajar entre cuatro paredes? Pues nadie. Y ahora hay profesiones maravillosas ligadas al campo, también no solo el tema del agricultor, sino con otras cosas. Hay mogollón de salidas. Al final es de forma didáctica enseñar a la gente, oye, este es todo el escenario y tú eliges. Pero aquí hay un mogollón de cosas súper interesantes y en el momento en que alguien cambia la narrativa, ya esté de un pueblo tal, al final la cosa cambia. Absolutamente. Y Radio Castillejar es también una respuesta a haber escuchado esa narrativa, ¿no? Cuando te conocen, cuando llegas al territorio, la gente se sigue sorprendiendo de, pero ¿cómo has llegado hasta aquí? Intentan encontrar una causa que pueda ser asimilada por ellos, porque hay muchas Claro. personas que aún consideran, como bien estás narrando, que no hay nada, si aquí no hay nada. Y yo les decía, si pudieseis ver ese territorio con mis ojos, os daríais cuenta de los tesoros que hay y de por qué hemos elegido venir aquí, después de haber vivido en muchos otros sitios. Claro, claro, bueno, en mi caso, bueno, a mí me ha costado adaptarme porque es otro tiempo. Pero una vez que tú conectas con la naturaleza, tienes mucho ganado, tienes muchísimo ganado. Y aquí la calidad de vida es brutal. Es decir, de llevar a tus hijos a 3 minutos del colegio andando sin tráfico. Es que en mi pueblo no hay semáforos. Mm. O sea, mayor imagen que esa es que no hay semáforos. Hay glorietas o lo que quieras, pero oye, y luego aquí la gente se lo pasa, iba a decir una palabra, se lo pasa genial con poco. Y cómo mola ahí en el bar del pueblo, ahí pues montar ahí un sábado por la noche ahí, que ni siquiera hay discoteca, pues bueno, aquí pues, nos ponemos aquí música, unos cubatas y a pasárnoslo bien. Y todas esas son las historias que yo intento contar, cómo la gente con poco se lo pasa genial, ya sea a través de Ujú. la naturaleza, a través de la comida artesanal, ¿sabes? Yo ya soy aquí un gran defensor, aunque también del arroz alicantino, de la También, comida. ¿eh? Que no se puede dejar de lado y hay que reivindicarlo siempre que se pueda. Exactamente. No, es que somos algo sagrado. Pero también soy de la grupina, de las migas, de las gachas. Entonces, y aquí luego tú vas a una panadería de un pueblo y te pone un pan ahí que dices, pero bueno, Mm. recuerdo por ejemplo las panaderías de Corte de Baza, pero si esto es una delicia, esto es algo caído del cielo. Entonces, claro, todo pasa por valorar, por tener también una clase política que esté a la altura
Sí, Que se pongan en eso marcha. es esencial. Es esencial. Tiene que haber una ciudadanía que empuje, obviamente, que apoye, que sea motor, que acompañe, que sea incluso innovadora y disruptiva, pero sin la clase política que al final es la representación frente a instituciones a las que difícilmente llegamos los ciudadanos, no es posible. Y esto es algo realmente que nos lo tenemos que tomar muy en serio en este territorio. Ya me ha salido el lado reivindicativo, discúlpame. Vuelvo Vale, a quedarme en mi lugar. nada. Y simplemente para acabar esta respuesta es porque en ese vídeo que hablaba antes del GDR, lo que pusimos en el guión fue, pues nada, que una voz en off te hiciese ver que, oye, que han sido también nuestros antepasados los que nos han dicho que nos vayamos, pero luego esas nuevas generaciones están entendiendo que no, que a lo mejor ese discurso estaba equivocado y que aquí hay futuro y aquí te lo puedes montar como agricultor, como un invernadero, con no sé qué, con muchas cosas, con nómada digital, puedes crear una familia, puedes crear un negocio, falta mano de obra, con una FP de categoría. Y entonces, en ese vídeo lo pusimos en práctica ese guión y fue pues también un descubrimiento de decir, coño, pues ya hemos sido nosotros los que estamos también aquí autocriticándonos. O sea, a lo Mm. mejor esto es sencillo de lo que parece. Y ya está, y simplemente pues cambiar la narrativa. ¿Y cuáles son los planes de futuro que te ilusionan ahora mismo, tanto en el plano profesional como en el literario? Pues en el profesional, bueno, pues yo ahora estoy involucrado también en un proyecto muy bonito que, bueno, yo siempre he sido, intentado ser, tampoco decir ecologista, pero tener la ecología en gran estima. Es el único aprendizaje que le quiero dejar a mis hijos junto a los arroces. Entonces, ahora estoy Y las frases adecuadas en las camisetas, que también son y las importantes. eslóganes positivos, exactamente. Entonces, ahora estoy en un proyecto enfrascado que es mezcla, es verdad que mezcla publicidad, pero mezcla también ecología y una labor social, ¿no? Que esto es a través de colectivo Albelal, que yo trabajo en la Fundación Alan con encargos. Y lo que estamos ahora mismo en este momento es lo que he contado antes, por ejemplo, con el productor este de aceite de darro, que, Ujú. bueno, que es buena finca, pero vamos, que ni tiene página web ni tal. Entonces, claro, cuando ve un resultado de su propio aceite, de su propio esfuerzo con una fotografía profesional, pues claro, el hombre dice, hostia, pero esto es un filón. Entonces, en eso estoy, en, por ejemplo, crear pues una pequeña comunidad de pequeños productores y que Mm. puedan vender su producto a través de Internet y que lleguen a más gente y que, bueno, al final se trata, muchas veces el éxito pasa por crear una comunidad. Qué interesante. Mm, Esto, porque iba a preguntarte antes de liberarte de este tercer grado, mm. ¿qué crees que hace falta, ¿no? Algunas medidas que se te ocurran para impulsar la innovación y dinamizar la economía de la zona más allá del cambio de narrativa, y ya nos has dado una, la creación de comunidades que sirvan de motor. Sí, claro, o sea, es que al final parece una frase hecha, pero la unión no la hace la fuerza. Hay mucha competencia, pues que las grandes superficies se comen todo, la publicidad. Entonces, uno tiene que buscar también su lado diferencial, su diferencia, y ponerla en valor y decir, oiga, escuche, perdone, es que los tomates, o los pistachos aquí en Canile lo están petando. Mm. O sea, creo que hay 4 o 5 empresas y cada una con su marca. Si lo bonito es que cada uno se cree su propia marca. Entonces, fíjate que, pues, hombre, es que es complicado también, tienes que dejarte guiar por un profesional, pero crear tu propia marca y vivir de lo que estás produciendo, pues, bueno, pues es una mayor satisfacción que hay, ¿no? Y todo es de calidad y todo es con un proceso artesanal. En este caso de Alan y Albelal, es que además que estás cuidando, tiene un factor degenerativo, que estás cuidando el suelo para las próximas generaciones, que estás luchando contra la desertificación que nos amenaza por todos sitios y principalmente en el sitio donde vivimos. Con poca agua le estás dando un valor a un terreno, a un suelo, a un árbol, a un producto y te estás ganando la vida. O sea, es que ese ciclo en el que hay muchos retornos, pues es una forma, ¿ves? Ahí tienes una forma que si tú aplicas un método de trabajo, pues puedes tener esos resultados.
Totalmente. Tenemos un amigo que cuando conoció las cuevas, ya que has hablado de ellas, bueno, nosotros vivimos en cuevas y Radio Castilleja se hace en una cueva. Por eso a Sí, veces sueno a caverna. a Pero la es así, es la magia, es la caverna de Platón. hombre, las cuevas, eso es brutal, o sea, eso es que necesita un programa entero. Es decir, Totalmente. Sí, sí. es como, yo no sé si has visto la película Intemperie, ¿vale? De Benito Zambrano, que está Sí, rodada pero la vi a raíz de vivir aquí, justamente por eso. sí, sí. Bueno, pues está rodada en Galera y creo que Castilleja, me parece, ¿eh? En Castilleja ya no sé si lo toca mucho, pero Galera hay, Mm, eh, pues, muchas escenas, bueno, toda la película. Entonces, hay una escena que está basada, bueno, se supone que es la posguerra civil, ¿no? O después de la guerra civil, los años 40, 50, ahora mismo no sé exactamente. Y, y bueno, ahí sacan una escena donde el señorito del pueblo, tampoco voy a contar mucho la película, pues va a ir a visitar a su plebe, ¿no? A sus lacayos o como quieran llamarlo. Y todos vivían en casas cuevas. Y ahora son los propios guiris los que dicen que dice, pues esto es el mejor invento que hay. exactamente. Bueno, de fuera vendrán, ¿no? A revalorizar lo que Ah, tenemos aquí, pero bueno, ah, podemos utilizarlo, ah, ¿eh? También nos acaba- ayuda. lo acabas de dar una clave. Damos mucho valor a lo de fuera, a Silicon Valley, Sí, ¿vale? Pero claro, las ideas de aquí, de los que están al lado, valen menos. Cuando, por ejemplo, y de aquí me marco aquí un pequeño chiste, cuando, por ejemplo, eh, pues bueno, Apple o IBM nació en un garaje, ¿no? sí. Sabes que siempre es la misma historia de marketing, que puede ser verdad o no, oye, esto al final es como te lo inventes. Pero, por ejemplo, yo empecé en una solana. Mi actual trabajo está en una solana, que es donde se colgaban los jamones para secarse. Entonces, esa serie de paralelismos también las podemos encontrar en el vecino de al lado y a lo mejor ese pues tienen igual ideas o mejor que gente de fuera. Sí, sí, estoy al 100% de acuerdo. De hecho, hay una persona que está creando como un grupo por el momento a través del WhatsApp para poner en contacto a todos los teletrabajadores o personas que tengan proyectos innovadores, que luego te doy el contacto por si te quieres poner o integrar en el grupo, poner en contacto con él. Pero que te hablaba de el tema de las cuevas porque este amigo estaba aquí fuera, mirando a los cerros, así, con aire un poco de Senancour, el romanticismo este francés, y se queda así mirando los cerros y dice, es que aquí te insertas en la mentalidad cueva. Y entonces empezamos a hablar de la necesidad de cambiar de mentalidad a lo que se llamaba antes el slow life, una vida que tú has estado apuntando a lo largo de la conversación y a través de Sí, tus creaciones es como trabajas, sí, del gusto por el detalle, la simplicidad que no la carencia de belleza o de complejidad humana, obviamente, pero la vida mm, simple y sencilla que esconde la esencia de la belleza al final, del poder pararte a mirar los cerros, por ejemplo, ¿no? claro, la vida es franciscana además. Sí, Entonces, no, efectivamente. sí, es que, vamos, hombre, también aquí hay mucho aburrimiento, pero luego valora más las cosas también, ¿eh? Es decir, si le lo dan todo ahí y luego todo rápido, fast food, tal, este espectáculo, no sé qué, digo, coño, pues a lo mejor vamos ahí y vemos una berrea y, bueno, es que con la naturaleza eso es tremendo. O sea, Mm. cuando vas paseando y te encuentras ahí una culebra, o ves ahí unos jabalís. Yo me he encontrado también ciervos ahí en la sierra de Baza, que cuando estamos en la antesala de la sierra de Baza, pues he subido ahí a grabar. Claro, la gente de aquí lo tiene más visto, pero no deja de impresionar el espectáculo de la naturaleza en sus diferentes, bueno, y ya luego el tema de los ríos. Pues yo cuando vi el río de Cortes y dije, pero si yo es que vengo de un sitio que es secano, puro, que es Alicante, que ahí no hay ningún río, pues yo me vuelvo loco, digo, pero esto es maravilloso. Mm. Entonces, bueno, pues sí, al final si presentamos las cosas con otra visión, ¿no? Llámese como quiera, llámese a través de la cultura, de los trabajos, de las narrativas, pues la gente de aquí también lo valora más, incluso, bueno, pues tiene también salidas para vivir aquí y ese es un gran reto. Totalmente. Mm, Y ya para acabar,
en este pequeño jardín que estamos plantando en Radio Castillejar desde que empezamos en noviembre del año pasado, pues consideramos que la libertad se halla en el conocimiento. Y a mí me gustaría acabar escuchando de tu voz qué es para ti la libertad. Bueno, la libertad es un concepto es complejo. Te podría contar un chiste de la libertad es, por ejemplo, que en mi bandeja de entrada no haya correos. Pero, pero bueno, la libertad simplemente, si te basas en una definición, es pues hacer lo que te dé la gana sin dar explicaciones a la gente, ¿no? Si te va de eso, pues hay una definición de libertad que es complicado, ¿eh? Es complicado. A mí me vale con tu definición, porque es la tuya y es la que sientes, así que ahí lo dejamos por el momento, Nacho. Ya hablaremos de tus libros, bueno, al menos del segundo, Claro. cuando lo tengas, que ese sí que lo podré adquirir, porque el primero no se puede comprar. Me dijiste, por si alguien está escuchando y tiene curiosidad por leerte, tiene que esperar al segundo y quizá reedites en algún momento el primero. Sí, bueno, había un viejo sueño de hacerlo, de reeditarlo en tapa dura, Ah, pero vale. ya no me da tiempo y, en fin, es verdad que se agotaron. Yo saqué 500 unidades y las fui vendiendo y tal, y un poco incluso vendía por internet. Vaya. Pero es difícil, yo me quedé uno de recuerdo y poco más. Y el segundo, pues ya cuando salga o lo haré saber. Quería aprovechar, oye, que muchísimas gracias por esta conversación, porque no deja de ser también como una especie de psicoanálisis. Estamos aquí en terapia, ¿no? Te ayuda a repasar lo que has hecho bien, lo que has hecho mal, a intentar también poner los pies en el suelo, y realmente esto, hablar a través de la radio, es pura terapia, se lo recomiendo a todo el mundo. Yo ya te dije que me ponía muy nervioso, te lo dije, y has conseguido que me vaya soltando, pero a lo bestia, porque yo decía, bueno, a ver si que aquí consigo hilvanar 4 frases seguidas y que se me entienda. Y luego has conseguido que por sentirme cómodo y por soltar también ahí, cuando sueltas ya tu rollo, como que diciendo, bueno, pues ya a partir de ahora que me pregunte lo que quiera, pues has conseguido, bueno, pues por tu profesionalidad, tu forma de entender la radio, tienes una voz muy bonita, muy radiofónica. Mi voz es todo lo contrario, lo que pasa es que es verdad que yo, cuando estudié periodismo, quería dedicarme a la radio, Mm. pero luego me di cuenta que no, que no valía. Pero bueno, pues recomiendo a todo el mundo este espacio de Radio Castillejar. Ayudas a mucha gente, ayudas a conectar, que es de lo que se trata la comunicación, y que la gente vea las cosas de otra manera. Y yo te sigo muchísimo, bastante, es decir, a toda la gente que incluso hay ya conocidos en común. Eh, y esta labor, y una radio es precioso, es romántico, es, es un medio de imaginación más que de comunicación, como se suele decir, porque te imaginas las cosas. Yo, por ejemplo, no te pongo cara, pero a lo mejor tampoco quiero, quiero ponértela. Tampoco hace Sí, falta. Tú ponme voz y ya está. claro, te pongo voz. Ya me ha recordado mucho esto a cuando yo escuchaba hablar por hablar, ¿no? ¿Sabes Y de que gente. yo me he dormido tantas noches con hablar por hablar? Pero en mi Sí, sí, juventud, sí, uf, madre claro. mía. Acabo de cumplir un sueño, Lorena. Muchas gracias. Porque me va a recordar, no, vamos a hablar de todo un poco de lo que controles, ¿eh? Porque tampoco estamos para tirar de cohetes. Pero oye, pues mira, he cumplido un sueño y para mí ha sido como participar en hablar por hablar. Nacho, esta es tu casa para cuando quieras. Ya lo sabes. Muchísimas gracias. Ahora me voy inflada, que no voy a caber por las puertas, pero bueno, muchísimas gracias por haber venido, por haber dicho que sí desde el primer momento con muchísima ilusión. Y esto para un proyecto tan chiquitito y recién nacido, que vamos en pañales, como este, pues es un regalo de un profesional como tú, te lo digo en serio. Mm. Y también te quiero dar las gracias por cambiar la narrativa, porque me beneficia a mí como persona que está viviendo aquí en esta tierra. Y gracias por todo lo que haces
también por tu escucha y por cómo lo transmites y lo traduces y lo conviertes en belleza, porque creas muchísima belleza. Y esa belleza viene acompañada de desarrollo económico también para el territorio. Y necesitamos a muchos Nachos en esta tierra, así que, bueno, sé que hay mucha Bueno, gente también, porque estoy conociendo a mucha gente gracias a ti también y tus vídeos, ¿eh? Eso también tengo que sí, decirlo. sabes que yo te paso una lista ahí, Sí, una tengo lista, deberes. una lista blanca. Entonces eso merecen ahí una entrevista, que son apasionantes. Sí. Bueno, muchos los hemos citado, como Salva, el cura de Cortes, que vamos, tremendo. Y ya está. Bueno, acabas de decir otra frase, otro eslogan, y que simplemente la belleza es, pues al final la devuelven, ¿no? Mm. Es que la estás devolviendo. Si lo que ves ahí, pues esto es lo que tenéis vosotros. Pues muchísimas gracias. Hasta Venga. la próxima. Venga, encantado. Hasta luego. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. I'm never the same. Whenever you're calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you'll always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like